Imagina que estás en medio de una montaña nevada. El viento cortante azota tu rostro mientras cada aliento se siente más difícil que el anterior. El frío se adhiere a tu piel, se cuela por cada fibra de tu ropa y te roba el calor poco a poco, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Tus piernas están pesadas. Cada paso es una batalla contra la nieve que se hunde hasta las rodillas y cada segundo que pasa se siente más lento, más peligroso. Pero no puedes detenerte. No aquí, no ahora. Sabes que si te quedas quieto demasiado tiempo, el frío hará lo que mejor sabe hacer: consumir cada gota de energía que te queda hasta que el sueño se convierta en lo único que deseas. Y si caes en ese sueño, nunca despertarás. Ese fue el escenario que enfrentó Emily Sotelo, una joven de 19 años con una determinación inquebrantable, una voluntad de hierro y una meta que la obsesionaba. No era una alpinista profesional, pero en su interior sentía una pasión indescriptible por el senderismo. Había encontrado en las montañas un propósito, un desafío que la empujaba a superarse a sí misma, a probarse que podía alcanzar cualquier cumbre con la suficiente determinación. Desde que había descubierto el senderismo 2 años antes, había convertido cada montaña en un trofeo, en una meta personal que tachar de su lista. No lo hacía por la fama, no buscaba reconocimiento ni admiración. Lo hacía por sí misma. Quería completar los 48 picos más altos de New Hampshire, cada uno con más de 4.000 pies de altura. Para muchos, este era un reto impensable. Solo los más experimentados lograban cumplirlo, y aún así, requería años de preparación. Pero Emily estaba decidida. Había escalado 40 de los 48 picos y solo le faltaban 8 para completar su meta. Su cumpleaños número 20 estaba a la vuelta de la esquina, y no había mejor manera de celebrarlo que conquistando 3 picos más en un solo día. Era ambicioso, sí, pero confiaba en que lo lograría. Después de todo, ya había subido montañas en condiciones difíciles. Sabía lo que hacía. Lo que no sabía era que esta vez la montaña no la dejaría regresar. Esa madrugada del 20 de noviembre de 2022, el frío era implacable cuando su madre la dejó en el inicio del sendero, en el Lafayette Place Campground. Eran las 4:30 de la mañana y la oscuridad aún cubría la montaña como un velo impenetrable. Emily iba equipada solo con lo esencial, o al menos eso creía. Llevaba ropa ligera, unas zapatillas de trail running en lugar de botas de montaña, unos pantalones deportivos y una chaqueta delgada. No llevaba gorro ni un abrigo adecuado para el invierno de las montañas blancas. En su mochila solo llevaba un plátano, algunas barras de granola, una botella de agua y un cargador de batería. Nada de brújula, nada de mapa, nada que le permitiera sobrevivir si algo salía mal. Pero en su mente no había posibilidad de que algo saliera mal. Para ella, solo era otra caminata más, otro día en las montañas que tanto amaba. Su madre, viéndola tan emocionada, no se preocupó demasiado. No le pidió que reconsiderara su decisión. No imaginó que ese sería el último momento que la vería con vida. Emily comenzó su ascenso por el Franconia Ridge Loop, un sendero de 8.1 millas que atraviesa la cresta del Monte Lafayette, una de las rutas más hermosas y desafiantes del estado. En verano es un sendero difícil, pero manejable. En invierno se convierte en un campo de batalla contra la naturaleza. Las temperaturas pueden caer drásticamente. Los vientos pueden alcanzar velocidades que derriban a los excursionistas, y las tormentas pueden envolver la montaña en cuestión de minutos, borrando cualquier rastro del camino. Emily no tenía idea de lo que la esperaba. Poco después de empezar la caminata, la nieve comenzó a caer. Había nevado la noche anterior y el sendero estaba cubierto por una capa fresca que dificultaba ver el camino. Cada paso se hundía en la nieve, haciendo que el avance fuera más lento, más cansado. El frío se hacía más intenso con cada metro que ascendía. Para ese momento,
La temperatura había bajado a 27 grados Fahrenheit, 2 grados Celsius. Aún no era un peligro mortal, pero se sentía en cada parte de su cuerpo. A las 5 de la mañana, le envió un mensaje de texto a su madre. «Quiero pollo con quinoa y papaya para el almuerzo». No tenía idea de que nunca llegaría a esa comida. A medida que avanzaba la mañana, el viento comenzó a levantarse. Primero fueron ráfagas leves, luego se convirtieron en un rugido que azotaba la montaña con fuerza implacable. Los vientos alcanzaron entre 50 y 60 millas por hora. Emily seguía caminando, decidida a continuar, sin darse cuenta de que estaba a punto de cometer el peor error de su vida. A las 9:40 de la mañana, la tormenta se intensificó. La nieve caía con más intensidad, la visibilidad se reducía y los vientos eran tan fuertes que cada paso se convertía en una batalla. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Emily perdió el sendero, sin un mapa, sin una brújula, sin GPS. No tenía manera de saber en qué dirección debía ir. Se desvió sin darse cuenta hacia la cara noroeste de la montaña. Cada paso la alejaba más de la ruta correcta. Cada minuto que pasaba la adentraba más en el peligro. Y el frío era insoportable. La temperatura seguía cayendo. Para el mediodía estaba cerca de los 10 grados Fahrenheit, 12 grados Celsius. El viento no cesaba, pero aún faltaba lo peor. A las 11 de la mañana, su madre le envió otro mensaje de texto. No hubo respuesta. El tiempo pasaba. Emily no regresaba. Las horas transcurrieron. La preocupación se convirtió en pánico. Su madre llamó a las autoridades y se inició una búsqueda inmediata. Pero Emily ya estaba atrapada en la tormenta. El viento aullaba como una bestia enfurecida, lanzando ráfagas de nieve helada contra el rostro de Emily Sotelo. Cada paso que daba era un suplicio. Cada respiración se volvía más difícil. Había perdido el sendero y ahora estaba completamente sola en medio de una tormenta feroz. Las temperaturas seguían cayendo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y la temperatura bajó hasta los 3 grados Fahrenheit, 16 grados Celsius, con una sensación térmica aún más baja debido al viento gélido que azotaba las laderas de la montaña. La ropa ligera que llevaba ya no le servía de nada. Sus zapatillas de trail running estaban empapadas y congeladas. Sus guantes térmicos no eran suficientes para proteger sus dedos del frío que amenazaba con dejarlos insensibles. Emily seguía caminando. No podía detenerse. Sabía que si se quedaba quieta demasiado tiempo, su cuerpo se rendiría ante la hipotermia. Cada minuto que pasaba la debilitaba más. El viento soplaba con tal fuerza que cada paso se convertía en una lucha. Emily intentaba avanzar, pero su cuerpo ya no le respondía como antes. Sus piernas estaban rígidas, entumecidas. Sus manos le dolían tanto que apenas podía sentirlas. La nieve la cubría, el frío la envolvía. Intentó orientarse, pero no tenía brújula, ni mapa, ni GPS. La nieve había cubierto cualquier rastro del sendero. No sabía si iba en la dirección correcta o si se alejaba aún más de cualquier posible rescate. El tiempo seguía pasando. Para la tarde, su madre ya estaba desesperada. Emily no había respondido a sus mensajes. No había regresado a la hora esperada. Algo andaba mal. Las autoridades fueron notificadas y de inmediato se activó un operativo de búsqueda y rescate. Más de 20 equipos de rescate se movilizaron, luchando contra las mismas condiciones extremas que habían atrapado a Emily. El viento no daba tregua. La nieve seguía cayendo con fuerza. Los rescatistas avanzaban con dificultad. Caminaban con cuidado, abriéndose paso en la montaña helada, buscando cualquier rastro de la joven perdida. Pero no encontraron nada. La noche cayó sobre las montañas blancas. El frío se volvió más cruel. Los equipos de rescate tuvieron que retirarse. No podían avanzar en la oscuridad sin poner en riesgo sus propias vidas.
Emily seguía allí afuera, sola. Al amanecer del 21 de noviembre, la búsqueda se reanudó con más fuerza. Un helicóptero fue desplegado para rastrear la montaña desde el aire. Desde lo alto, los rescatistas divisaron algo extraño en la nieve. Huellas. Las siguieron. El rastro los llevó hacia una zona de difícil acceso, donde el terreno era traicionero. Cada paso era peligroso. La nieve era profunda, el viento aún no cesaba, y la temperatura no había subido lo suficiente como para dar tregua. Pero no encontraron a Emily. Solo encontraron sus pertenencias esparcidas por el suelo. Primero vieron un guante. Más adelante encontraron su botella de agua, luego su cargador de batería, más tarde su bufanda. Era como si hubiera ido dejando un rastro sin darse cuenta, en un intento desesperado por seguir moviéndose. Los rescatistas sabían que estaban cerca, pero la noche cayó otra vez. Tuvieron que retirarse una vez más. Emily pasó otra noche en la montaña. 23 de noviembre de 2022. Ese día, Emily cumplía 20 años. Los equipos de rescate sabían que las probabilidades de encontrarla con vida eran casi nulas. El frío era insoportable. Había pasado más de 48 horas en la intemperie sin protección. Pero no se rendirían. Ese día lo lograron. A lo lejos, vieron una figura inmóvil en la nieve. Se acercaron. Era Emily. Su cuerpo estaba tendido cerca de las cabeceras del Lafayette Brook, aproximadamente a 3/4 de milla del lugar donde había perdido el sendero. No había sobrevivido. El frío la había consumido. El helicóptero de la Guardia Nacional de New Hampshire llegó poco después para recuperar su cuerpo. Emily fue trasladada al área de esquí de Cannon Mountain, donde esperaban su madre y los equipos de rescate. El silencio era sepulcral. Emily había sido encontrada, pero demasiado tarde. Las autoridades determinaron que probablemente murió de exposición al frío la misma tarde en la que desapareció. Sin equipo adecuado, sin un mapa, sin brújula, sin fuego para calentarse, su cuerpo simplemente no resistió. El frío se llevó todo. Los médicos creen que Emily entró en un estado de hipotermia severa. En este estado, el cuerpo comienza a apagarse lentamente. Primero, la temperatura interna baja peligrosamente. Luego, los órganos comienzan a fallar. El cerebro entra en un estado de confusión. Muchas víctimas de hipotermia experimentan lo que se conoce como desvestimiento paradójico. El cerebro, al no recibir suficiente oxígeno, interpreta el frío extremo como calor, lo que hace que la persona comience a quitarse la ropa sin darse cuenta. Tal vez por eso se encontraron sus pertenencias esparcidas por la nieve. Tal vez en sus últimos momentos, Emily ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. La noticia de la muerte de Emily golpeó con fuerza a su familia y amigos. Era una joven brillante, apasionada, con una vida llena de sueños por cumplir. Su madre, devastada, la describió como una estrella fugaz. Brilló intensamente, pero por poco tiempo. A pesar de su dolor, la familia de Emily pidió que su historia no fuera olvidada. Querían que su amor por la naturaleza, su espíritu aventurero y su valentía fueran recordados. Pidieron a quienes amaban la montaña que donaran a los equipos de búsqueda y rescate, aquellos mismos que arriesgaron sus vidas para traer a Emily de vuelta. La comunidad montañista lamentó su pérdida, y la montaña guardó silencio, como siempre lo hace. Porque las montañas no perdonan, no importa cuánto las ames, no importa si eres un experto o un principiante. La naturaleza no distingue entre preparación y confianza, solo espera y reclama lo suyo cuando menos lo esperas.